Operaciones básicas y tipos de acceso. Existen dos tipos de entrada y salida. Entrada y salida estándar, que se realiza Con el terminal del usuario y la entrada-salida a través del fichero en la que se trabaja con ficheros de disco. Todas las operaciones de entrada-salida en Java vienen proporcionadas por el paquete estándar de la API de Java denominado java.io, que incorpora interfaces, clases y excepciones para acceder a todo tipo de ficheros. En este tutorial solo se van a dar algunas pinceladas de la potencia de este paquete. entrada y salida estándar. Aquí solo trataremos la entrada-salida que se comunica con el usuario a través de la pantalla o de la ventana del terminal. El acceso a la entrada y salida estándar es controlado por tres objetos que se crean automáticamente al iniciar la aplicación: System In, System Out y System R. System In. Este objeto implementa la entrada estándar. Los métodos que nos proporciona para controlar la entrada son: read, devuelve el carácter que se ha introducido por el teclado leyéndolo del buffer de entrada y lo elimina del buffer para que en la siguiente lectura sea leído el siguiente carácter. Si no se ha introducido ningún carácter por el teclado, devuelve el valor -1. Skin. Ignora los n caracteres siguientes de la entrada. System Out. Este objeto implementa la salida estándar. Los métodos que nos proporciona para controlar la salida son: Print. imprime A en la salida, donde A puede ser cualquier tipo básico Java, ya que Java hace su conversión automática a cadena. Print. Es idéntico a print, salvo que con printing se imprime un salto de línea al final de la impresión de A. System.err. Este objeto implementa la salida en caso de error. Normalmente esta salida es la pantalla o la ventana del terminal, como con System Out, pero puede ser interesante redirigirlo, por ejemplo, hacia un fichero, para diferenciar claramente ambos tipos de salidas. Las funciones que ofrece este objeto son idénticas a las proporcionadas por System.out. Entrada y salida por fichero. Tipos de ficheros. En Java es posible utilizar dos tipos de ficheros, de textos o binarios, y dos tipos de acceso a los ficheros, secuencial o aleatorio. Los ficheros de texto están compuestos de caracteres legibles, mientras que los binarios pueden almacenar cualquier tipo de datos, int, float, boolean. Una lectura secuencial implica tener que acceder a un elemento antes de acceder al siguiente, es decir, de manera lineal, sin saltos. Sin embargo, los ficheros de acceso aleatorio permiten acceder a sus datos de una forma aleatoria. Esto es indicando una determinada posición desde la que leer, escribir. Clases a estudiar.
En el paquete java.io existen varias clases de las cuales podemos crear instancias de clases para tratar todo tipo de ficheros. En este tutorial solo vamos a tratar las tres principales. File Output Stream. Fichero de salida de texto. Representa ficheros de texto para escritura a los que se accede de forma secuencial. Generalidades. Para tratar con un fichero siempre hay que actuar de la misma manera. 1. Se abre el fichero. Para ello hay que crear un objeto de la clase correspondiente al tipo de fichero que vamos a manejar y el tipo de acceso que vamos a utilizar. Tipo de fichero object igual a new, tipo de fichero ruta, donde ruta es la ruta de disco en que se encuentra el fichero o el descriptor de fichero válido. Este formato es válido excepto para los objetos de la clase Random Access File, acceso aleatorio, para los que se ha de instanciar de la siguiente forma. Random Access File objeto es igual a new Random Access File, donde el modo en que se desea abrir el fichero R para solo lectura o RW para lectura y escritura. 2. Se utiliza el fichero. Para ello, cada clase presenta diferentes métodos de acceso para escribir o leer en el fichero. 3. Gestión de excepciones, opcional pero recomendada. Se puede observar que todos los métodos que utilicen clases de este paquete deben tener en su definición una cláusula throws y o excepción. Los métodos de esta clase pueden lanzar excepciones de esta clase en el transcurso de su ejecución, y dichas excepciones deben de ser capturadas y debidamente gestionadas para evitar problemas. 4. Se cierra el fichero y se describe el objeto. Para cerrar un fichero, lo que hay que hacer es destruir el objeto. Esto se puede realizar de dos formas: dejando que sea el recolector de basura de Java, o el que lo destruya cuando no lo necesite. La clase FileOutputStream. Mediante los objetos de esta clase escribimos en ficheros de texto de forma secuencial. La clase FileInputStream. Mediante los objetos que esta clase leemos de ficheros de texto de forma secuencial. La clase Random Access File. Mediante los objetos de esta clase utilizamos ficheros binarios mediante un acceso aleatorio tanto para lectura como para escritura.